Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Ella tenía 19, él, el doble de edad, y un pasado ligado a la madre de ella. Lo que comenzó como una cena pagada se convirtió en un romance prohibido, intenso y peligroso. Cuando el deseo cruza los límites de la moral, alguien siempre sale herido. Disfruta esta historia hasta el final, te sorprenderás con este relato. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la cafetería como dedos impacientes, y Sofía Mendoza limpiaba por tercera vez la misma mesa, perdida en pensamientos que no debería tener durante su turno. Eran casi las 11 de la noche de un lunes en Ciudad de México, y el Café Oaxaca estaba prácticamente vacío, excepto por dos universitarios que fingían estudiar mientras coqueteaban, y un hombre de mediana edad que bebía café negro desde 1900. Hacía 2 horas sin intercambiar una palabra con nadie. Sofía observó su reflejo en el vidrio empañado. A los 19 años, cargaba sobre sus hombros el peso de una mujer mucho mayor. El cabello oscuro caía en ondas rebeldes hasta la cintura, mientras los ojos color miel parecían siempre cuestionar el mundo a su alrededor. Había heredado de su madre la belleza silenciosa y el mismo collar delicado que nunca se quitaba del cuello. Una pieza antigua, con un dije en forma de ancla que brillaba discretamente bajo las luces amarillentas del café. «Sofía, ¿puedes cerrar sola?» «Hoy», la voz ronca de la gerente la sacó de sus ensoñaciones. «Mi hija tiene fiebre y necesito recogerla en la escuela». «Claro, doña Lupita, puede irse». Sola con los últimos clientes, Sofía se permitió pensar en lo que la esperaba en casa, la pequeña habitación alquilada en el centro de la ciudad, donde compartía el espacio con pilas de cuentas atrasadas y el olor a medicamentos de la abuela. Guadalupe Mendoza, a los 72 años, estaba perdiendo la batalla contra su propia mente, y el tratamiento psiquiátrico costaba más de lo que Sofía podía pagar con 2 empleos. La campanilla de la puerta sonó, y ella levantó los ojos, lista para informar que estaban cerrando. Pero las palabras murieron en su garganta. El hombre que entró era diferente a cualquier persona que frecuentaba el Café Oaxaca. Alto, elegante, con cabellos entrecanos peinados hacia atrás y ojos de un azul tan intenso que parecían atravesar el alma de quien los miraba. Vestía un abrigo oscuro que goteaba agua de lluvia, y cuando se acercó al mostrador, Sofía percibió el aroma sutil de una colonia cara mezclada con el aroma de libros antiguos. «Perdón por la hora», dijo él, con una voz grave que parecía cargar secretos. «Sé que están cerrando, pero me gustaría hablar con Sofía Mendoza». El corazón de ella se aceleró. Nadie la buscaba por su nombre completo. Nadie sabía quién era más allá de sus compañeros de trabajo y su abuela. «Soy yo», respondió, intentando mantener la voz firme. «¿En qué puedo ayudarlo?» Él estudió su rostro por un momento que pareció eterno, como si buscara algo familiar en sus facciones. Entonces sacó del bolsillo interior del abrigo una tarjeta elegante y la colocó sobre el mostrador. «Mi nombre es Gabriel Herrera. Tengo una propuesta para ti». Sofía tomó la tarjeta con dedos temblorosos. El papel era grueso, de calidad, con letras doradas en relieve. «Restauración y curaduría de arte. Colecciones particulares». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó, sin poder disimular la desconfianza en su voz. Gabriel inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que podría interpretarse como cortesía o condescendencia. «Necesito a alguien para cenas ocasionales, nada más que eso. Alguien que sepa escuchar sin juzgar, que tenga presencia suficiente para llenar el silencio de una casa demasiado grande para una sola persona». Las palabras sonaron extrañas, casi ensayadas, pero había algo en la forma como las pronunció que hizo que Sofía se estremeciera. No era deseo lo que detectó en sus ojos, sino algo más profundo y perturbador. Reconocimiento. «No entiendo. ¿Por qué yo?» «Porque tienes lo que busco», respondió él, sin dudar.
Y porque imagino que necesitas el dinero. La franqueza de la observación la irritó, pero él no estaba equivocado. Sofía se mordió el labio inferior, un hábito que tenía desde niña cuando se sentía acorralada. ¿Cuánto? 1,000 pesos por cena. Pago anticipado. Sofía casi deja caer la tarjeta. 1,000 pesos era más de la mitad de lo que ganaba trabajando el mes entero entre la cafetería y la limpieza que hacía los fines de semana. ¿Y qué exactamente esperas a cambio? Gabriel sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue la expresión de alguien que ya había anticipado la pregunta. Que aparezcas, que vistas algo elegante, que comas la comida que prepare para ti y que me escuches cuando quiera hablar. Nada más, sin toques indebidos, sin contratos oscuros, sin promesas que ninguno de nosotros pretende cumplir. Había algo casi melancólico en la forma como habló sobre promesas, como si ya hubiera aprendido a no hacer ninguna hace mucho tiempo. Sofía miró alrededor de la cafetería. Los universitarios se habían ido, dejando solo a ella y al hombre del café negro, que ahora la observaba con curiosidad mal disimulada. La vida que conocía era pequeña, predecible y sofocante. Todos los días eran iguales: despertar antes del amanecer, preparar el desayuno de la abuela, correr al primer empleo, almorzar un sándwich entre un compromiso y otro, trabajar hasta tarde, volver a casa y repetir todo al día siguiente. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó finalmente. No deberías, respondió Gabriel, con una honestidad brutal. Pero a veces la vida nos ofrece oportunidades extrañas y tenemos que decidir si preferimos la seguridad de la miseria conocida o el riesgo de lo desconocido. Él sacó del bolsillo un sobre sellado y lo colocó junto a la tarjeta. 1,000 pesos. La cena sería mañana a las 8 de la noche. Si cambias de opinión, puedes quedarte con el dinero de todos modos. No iré tras de ti para cobrarlo. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba pesado y podía sentir el volumen de los billetes a través del papel. ¿Dónde? Gabriel anotó una dirección en el reverso de su propia tarjeta, una zona exclusiva de la ciudad, donde las casas estaban escondidas detrás de muros altos y portones eléctricos. Una última cosa, dijo él ya dirigiéndose hacia la puerta. No necesitas arreglarte de forma especial. Ya eres exactamente lo que busco. Y antes de que Sofía pudiera responder, él desapareció en la lluvia, dejando solo el aroma de su colonia y una extraña sensación de que su vida había cambiado para siempre. Sola en la cafetería, Sofía rasgó el sobre con dedos impacientes. Los billetes eran nuevos, olían a tinta fresca, y eran más dinero del que había tenido en sus manos en toda la vida. 1,000 pesos. Suficiente para pagar 3 meses de medicamentos de la abuela, suficiente para liquidar el alquiler atrasado, suficiente para comprar un vestido decente y tal vez por primera vez en años sentirse como una mujer de verdad. Pero había algo en los ojos de Gabriel Herrera que la inquietaba. La forma como la había estudiado, como si ya la conociera de algún lugar. La manera como habló sobre promesas rotas. Y principalmente la sensación perturbadora de que él sabía exactamente quién era ella antes incluso de pisar la cafetería. Sofía cerró el establecimiento automáticamente, guardó el dinero en el bolso y caminó por las calles mojadas hacia la parada del autobús. La Ciudad de México nocturna pulsaba a su alrededor con su energía caótica de siempre, pero ella se sentía desconectada de todo, como si estuviera observando su propia vida desde fuera. En el autobús casi vacío, mientras las luces de la ciudad pasaban por la ventana empañada, Sofía pensó en su madre. Mariana Mendoza había desaparecido cuando ella tenía apenas 7 años, dejando solo el collar que ahora Sofía usaba y una fotografía donde aparecía junto a un hombre cuyo rostro estaba siempre en la sombra. La abuela Guadalupe nunca quiso hablar sobre el asunto, limitándose a decir que Mariana era una mujer complicada, que se metió con gente equivocada. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si hubiera más en la historia de su madre de lo que la abuela estaba dispuesta a contar? Sofía bajó del autobús 2 cuadras antes de su parada habitual
y caminó despacio por las calles desiertas del centro. Necesitaba pensar. Necesitaba entender por qué un hombre rico y misterioso como Gabriel Herrera la buscaría específicamente para cenas pagadas. No tenía sentido. Ella no era especialmente bonita, no tenía educación formal refinada, no poseía nada que pudiera interesar a alguien de su posición social. A menos que fuera otra cosa, a menos que él realmente la conociera de algún lugar. El edificio donde vivía era una casa antigua convertida en pequeñas viviendas. Sofía subió los 3 tramos de escaleras, evitando pisar los escalones que crujían, y abrió la puerta del apartamento con cuidado para no despertar a la abuela. Guadalupe Mendoza. Estaba sentada en el sillón desgastado, aún vestida con el camisón, mirando fijamente el televisor apagado. En los últimos meses, los episodios de confusión mental se habían vuelto más frecuentes, y era común encontrarla así, perdida en algún lugar entre el presente y los recuerdos. «Abuelita», Sofía se acercó despacio. «¿Cómo estuvo tu día?» Guadalupe giró la cabeza lentamente, y por un momento sus ojos parecieron no reconocer a la nieta. Entonces, como si una cortina hubiera sido levantada, sonrió. «Sofía, mi niña, llegaste tarde hoy». «El trabajo, abuelita, ya sabes cómo es». Sofía ayudó a la abuela a levantarse y la condujo hasta la cama. Mientras la ayudaba a acostarse, Guadalupe sostuvo su muñeca con una fuerza sorprendente. «Ella se fue para protegerte», murmuró, con los ojos fijos en el collar que Sofía usaba. «Tu madre. Ella sabía que él vendría a buscar». El corazón de Sofía se aceleró. Guadalupe raramente hablaba sobre Mariana, y cuando lo hacía, era siempre de forma vaga y confusa. «¿Quién? Abuelita. ¿Quién vendría a buscar?» Pero Guadalupe ya había cerrado los ojos y su respiración se volvió profunda y regular. Sofía permaneció allí unos minutos, observando el rostro arrugado de la abuela, buscando señales de que aún estaba consciente. Pero Guadalupe se había sumergido en el sueño, dejando solo otra pista enigmática sobre el pasado que Sofía tanto quería descubrir. Sola en la pequeña habitación, Sofía sacó la tarjeta de Gabriel del bolsillo y la examinó nuevamente. El papel era de calidad excepcional, el tipo usado por personas que nunca necesitaron preocuparse por el dinero. La dirección estaba en una zona que ella conocía solo de pasada, cuando tomaba autobuses para trabajos eventuales en barrios exclusivos. 1,000 pesos por una cena, por solo estar presente y escuchar. Era demasiado dinero para algo tan simple, y Sofía había aprendido, en sus 19 años de vida, que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente escondía alguna trampa. Pero, ¿y si no la escondiera? ¿Y si fuera solo la oportunidad que ella necesitaba para cambiar de vida? Sofía guardó la tarjeta en el cajón de la cómoda, junto a la única fotografía que tenía de su madre. En la imagen descolorida, Mariana sonreía a la cámara mientras un hombre de espaldas ajustaba algo en un marco en la Pi Park. Sofía nunca había podido ver el rostro de él, pero siempre se preguntó quién sería. ¿El padre que nunca conoció? ¿Un novio? ¿Un amigo? Por primera vez mirando la foto, Sofía notó algo que había pasado desapercibido durante todos esos años. En el reflejo del vidrio del marco que el hombre ajustaba, era posible ver parte de su perfil. Un perfil aristocrático, de mentón, fuerte y nariz recta. Un perfil que recordaba vagamente al de Gabriel Herrera. Sofía se acercó a la ventana y miró la ciudad allá abajo. Ciudad de México nunca dormía completamente, y aun a esa hora, todavía había coches en las calles y luces encendidas en los edificios. Alguien, en algún lugar, estaba viviendo una vida diferente a la de ella. Alguien tenía dinero suficiente para no preocuparse por cuentas atrasadas. Alguien podía pagar 1,000 pesos solo para tener compañía durante la cena. Y tal vez, solo tal vez, ese alguien tuviera las respuestas que ella buscaba sobre su propio pasado. Sofía tomó el sobre con el dinero y lo escondió dentro de la almohada. Mañana compraría un vestido. Mañana iría a cenar a la casa de un extraño.
Mañana descubriría qué quería realmente Gabriel Herrera de ella. Porque una cosa sabía con certeza: hombres como él no buscaban a chicas como ella sin una razón muy específica, y Sofía estaba determinada a descubrir cuál era esa razón, aunque eso significara entrar en un juego cuyas reglas aún no comprendía. Antes de dormir, tocó el collar en su cuello y susurró una promesa silenciosa para la madre que había partido hace tanto tiempo. Voy a descubrir la verdad, mamá, sobre ti, sobre mí, sobre todo lo que nos ocultaron. Y en la oscuridad de la pequeña habitación, con la lluvia aún golpeando contra la ventana, Sofía Mendoza se durmió por última vez como la mujer que siempre había sido. Porque, sin saberlo, mañana comenzaría a convertirse en alguien completamente diferente. Sofía pasó todo el día pensando en desistir. Despertó con el estómago revuelto. Se bañó 3 veces y se cambió de ropa más de una docena de veces antes de decidirse por un vestido negro sencillo que había comprado en una tienda del centro. No era exactamente elegante, pero era lo mejor que su presupuesto permitía, y realzaba su silueta sin ser vulgar. A las 7 de la tarde estaba en la parada del autobús, con las manos sudando dentro del bolso donde guardaba la tarjeta con la dirección. La abuela Guadalupe había pasado todo el día murmurando cosas inconexas sobre hombres peligrosos y fantasmas del pasado, lo que no ayudó en nada al nerviosismo de Sofía. El viaje hasta el barrio exclusivo tardó casi 1 hora, y con cada minuto que pasaba Sofía se convencía de que estaba cometiendo un error monumental, pero era demasiado tarde para volver atrás. El dinero ya había sido gastado en medicamentos para la abuela y en el pago de 2 cuotas atrasadas del alquiler. Cuando finalmente bajó del autobús en la avenida principal, Sofía tuvo que caminar 15 minutos más por calles arboladas, donde las casas quedaban escondidas detrás de muros altos y portones imponentes. El contraste con el centro de la ciudad era brutal. Aquí, todo era silencioso, organizado, protegido. El tipo de lugar donde las personas vivían vidas enteras sin tener que preocuparse jamás por el dinero. La dirección que Gabriel había dado correspondía a una mansión de estilo colonial, pintada de blanco con detalles en madera oscura. El Villa Metzientons, portón de hierro, estaba artísticamente trabajado, y a través de las rejas, Sofía podía ver un jardín meticulosamente cuidado, con árboles centenarios y un camino de piedras que llevaba a la entrada principal. Respiró hondo y tocó el timbre. El sonido resonó por algunos segundos antes de que una voz grave respondiera a través del interfono. ¿Sofía? Sí, he llegado. El portón se abrió con un zumbido electrónico, y Sofía caminó por el jardín, intentando no demostrar lo impresionada que estaba. Nunca había pisado un lugar como aquel. Las flores estaban perfectamente alineadas, los arbustos podados con precisión quirúrgica, y había pequeñas esculturas esparcidas por el césped que parecían haber salido de un museo. Gabriel la esperaba en la puerta de la casa. Había cambiado el abrigo oscuro por una camisa social azul marino y pantalones de sastre, pero mantenía la misma aura misteriosa de la noche anterior. Cuando ella se acercó, él hizo un gesto para que entrara, y Sofía se encontró en el vestíbulo, de entrada más elegante que había visto en su vida. El techo era alto, con arañas de cristal que proyectaban luz dorada sobre las paredes cubiertas por pinturas que Sofía no reconocía, pero que parecían caras. Había escaleras de mármol que llevaban al segundo piso, y en el suelo una alfombra persa que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año. «Bienvenida», dijo Gabriel, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Puedo tomar tu bolso?» Sofía dudó antes de entregar el bolso sencillo, sintiéndose repentinamente avergonzada por su simplicidad en medio de tanta opulencia. «Su casa es impresionante», murmuró, sin poder ocultar el asombro en su voz. «Gracias. ¿Vamos al comedor? La comida ya debe estar lista». Él la condujo por un pasillo largo, flanqueado por más pinturas y esculturas. Sofía notó que muchas de las obras parecían antiguas, algunas con señales evidentes de restauración. Había cuadros con colores desvanecidos,
esculturas con pequeñas grietas expertamente reparadas y piezas que daban la impresión de haber sido rescatadas de lugares abandonados. «¿Usted restaura todo esto?», preguntó, deteniéndose ante una pintura que mostraba a una mujer de cabello oscuro mirando hacia el mar. Gabriel se detuvo a su lado, y Sofía sintió el calor de su presencia, como una onda eléctrica. Algunas piezas sí, otras solo las preservo. Había algo en la forma como pronunció la palabra preservo que hizo que Sofía se estremeciera, como si no estuviera hablando solo de arte. El comedor era aún más impresionante que el vestíbulo de entrada. Una mesa de madera maciza ocupaba el centro del ambiente, puesta para 2 personas con vajilla fina, copas de cristal y velas encendidas que creaban una atmósfera íntima y casi romántica. Las paredes estaban cubiertas por estanterías repletas de libros antiguos, y al fondo de la sala había una chimenea encendida que calentaba el ambiente. «Por favor, siéntate», dijo Gabriel, apartando una silla para ella. Sofía se acomodó, tratando de no parecer fuera de lugar, mientras él servía vino tinto en sus copas. El líquido era oscuro como la sangre y tenía un aroma complejo que ella nunca había experimentado. «No bebo mucho», confesó cuando él ofreció la copa. «No te preocupes, es solo un Bordeaux. Va bien con el plato principal». Gabriel desapareció por algunos minutos y volvió con platos elegantemente preparados. La comida parecía haber salido de un restaurante caro: filete al vino tinto, verduras a la parrilla en su punto exacto y un arroz con azafrán que exhalaba un aroma delicioso. «¿Usted cocina?», preguntó Sofía, impresionada. «Aprendí por necesidad. Cuando se vive solo durante mucho tiempo, o aprendes a cocinar bien o te resignas a comer mal el resto de tu vida». Comenzaron a comer en silencio, y Sofía se sorprendió con la calidad de la comida. Cada bocado era una explosión de sabores que nunca había experimentado. El vino, inicialmente amargo, se fue volviendo más suave con cada sorbo, calentando su cuerpo y relajando sus músculos tensos. «¿Hace cuánto que vive solo?», preguntó cuando la curiosidad se volvió más fuerte que la timidez. Gabriel masticó lentamente antes de responder, como si pesara cada palabra. 20 años, tal vez más. ¿Nunca se casó? No. La respuesta fue seca, definitiva, pero Sofía detectó un dolor sutil en sus ojos. Había algo allí, una herida que nunca había cicatrizado completamente. «¿Y tú?», preguntó él, cambiando el foco de la conversación. «Siempre viviste con tu abuela. Desde los 7 años. Mi madre se fue cuando yo era niña». «¿Se fue?». Sofía dudó. Era una conversación que raramente tenía con extraños, pero algo en el ambiente, en el vino, en la forma atenta como Gabriel la escuchaba, la hizo continuar. «Desapareció. Un día estaba allí. Al día siguiente había desaparecido. Dejó solo una carta diciendo que era mejor así, que me estaba protegiendo de algo». Gabriel dejó de comer y fijó los ojos en ella con una intensidad que la hizo moverse incómodamente en la silla. «¿Qué edad tenía tu madre cuando eso ocurrió?» 26 años. Lo sé porque lo vi en su acta de nacimiento». «¿Y cómo se llamaba?». Sofía sintió un escalofrío en la espina. «Dorsal». ¿Por qué estaba tan interesado en los detalles sobre su madre? Mariana Mendoza. El nombre pareció provocar una reacción en Gabriel. Se quedó inmóvil por algunos segundos, la copa de vino suspendida en el aire, los ojos fijos en algún punto distante de la sala. «Mariana», repitió casi susurrando. «Lindo nombre. ¿Conoce a alguien con ese nombre?». Gabriel volvió a beber, evitando su mirada. «Conocí, hace mucho tiempo». Sofía sintió el corazón acelerarse. Había algo allí, una conexión que ella no podía comprender totalmente. «¿Cómo?». «Era hermosa, intensa, complicada». Hizo una pausa. «Parecida a ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Sofía notó que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la copa de vino. «¿Por qué me buscó?», preguntó, finalmente haciendo la pregunta que la atormentaba desde la noche anterior.
Gabriel se levantó y caminó hasta una de las estanterías de libros. Retiró un volumen antiguo y lo hojeó despacio, como si buscara algo específico. Porque a veces el pasado nos encuentra, incluso cuando intentamos huir de él, respondió, sin volverse hacia ella. Y porque algunas deudas solo pueden ser pagadas con tiempo. ¿Qué deudas? Él cerró el libro y finalmente se volvió con una expresión que mezclaba melancolía y algo que podría ser arrepentimiento. Promesas no cumplidas, palabras no dichas, personas que herimos antes de tiempo. Sofía se levantó también, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo creciendo dentro de ella. «Usted conoció a mi madre», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Gabriel no respondió inmediatamente. En vez de eso, caminó hasta la chimenea y se quedó observando las llamas bailar. Conocí a una mujer llamada Mariana hace mucho tiempo, una mujer que cargaba secretos demasiado pesados para sus hombros delicados. ¿Era ella? No sé, tal. Beth, las coincidencias a veces son solo coincidencias. Pero Sofía sabía que él estaba mintiendo. Había algo en la forma como pronunció el nombre de su madre, en la manera como la estudió cuando ella habló sobre el pasado. Gabriel Herrera conocía a Mariana Mendoza, y eso no era coincidencia. ¿Qué le pasó a ella? Gabriel volvió a la mesa y llenó nuevamente las copas de vino. Sus movimientos eran precisos, controlados, pero Sofía notó que sus manos no estaban totalmente firmes. La Mariana que conocí desapareció un día, sin explicaciones, sin despedidas. Dejó solo una nota diciendo que era mejor así. Las palabras resonaron en la mente de Sofía como un eco doloroso. Era exactamente lo que había ocurrido con ella. ¿La amaba? La pregunta salió antes de 1960 que pudiera contenerse, y Sofía se arrepintió inmediatamente. Era demasiado íntima, demasiado personal para alguien que acababa de conocer. Pero Gabriel no pareció ofendido. En vez de eso, sonrió tristemente. Yo era joven. Pensaba que el amor era suficiente para vencer cualquier obstáculo. Aprendí de la peor forma posible que no lo es. Sofía bebió más vino, sintiendo el alcohol calentar su cuerpo y volver sus pensamientos más confusos. Había tantas preguntas que quería hacer, tantas conexiones que necesitaba entender. ¿Por qué me trajo aquí? Si conoció a mi madre, si ustedes tuvieron algo, ¿por qué está haciendo esto conmigo? Gabriel se acercó a ella, y Sofía pudo sentir su perfume masculino mezclado con el aroma del vino y de la madera de la chimenea. Él era alto, mucho más alto que ella, y cuando habló, su voz sonó peligrosamente baja. Porque algunas personas dejan marcas que nunca desaparecen, y porque cuando te vi en aquella cafetería, fue como si 20 años se hubieran deshecho en un segundo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo peligroso en aquellas palabras, una intensidad que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. «Esto no está bien», murmuró dando un paso atrás. «Si conoció a mi madre, si tuvo algún tipo de relación con ella...» «Lo sé», interrumpió Gabriel. «Sé que es complicado, sé que es incorrecto bajo varios aspectos, pero también sé que no podría vivir con el arrepentimiento de no intentar entender lo que esto significa». Él se acercó nuevamente, y esta vez Sofía no retrocedió. Podía sentir el calor emanando del cuerpo de él. Podía ver los detalles de los ojos azules que parecían guardar tantos secretos. «¿Qué quiere de mí?», susurró. «Honestamente, no lo sé. Tal vez solo comprender. Tal vez encontrar una forma de hacer las paces con el pasado». Sofía levantó la mano y tocó el collar en su cuello, un gesto instintivo que hacía siempre que se sentía perdida. Gabriel siguió el movimiento con los ojos y su expresión cambió instantáneamente. «¿Dónde? ¿Conseguiste eso? Era de mí, madre, la única cosa que me dejó». Gabriel extendió la mano despacio, como si pidiera permiso para tocar la pieza. Sofía asintió casi imperceptiblemente, y cuando los dedos de él rozaron su piel al manipular el collar, ella sintió una descarga eléctrica recorrer todo su cuerpo. «Este collar», murmuró él examinando el dije en forma de ancla,
Yo regalé este collar a alguien hace mucho tiempo. Sofía sintió el mundo girar a su alrededor. Las palabras de Gabriel resonaron en su mente como un eco distante, y súbitamente todo tuvo sentido. La forma como él la había buscado, el interés por los detalles sobre su madre, la manera como la estudiaba, como si buscara algo familiar en sus facciones. «Usted», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. Gabriel soltó el collar y se alejó pasando las manos por el cabello entrecano. «No debería haberte traído aquí. Esto fue un error». «No», dijo Sofía, con más firmeza de la que esperaba de sí misma. «No fue un error. Necesito saber la verdad, sobre mi madre, sobre usted, sobre lo que pasó entre ustedes». Se miraron por largos segundos y Sofía sintió que estaba en el umbral de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Gabriel parecía luchar consigo mismo, como si debatiera entre contar la verdad o mantener los secretos enterrados. Finalmente, suspiró y se dirigió a una de las estanterías, de donde retiró una caja de madera antigua. Volvió cerca de Sofía y abrió la caja, revelando fotografías amarillentas, cartas atadas con cinta y pequeños objetos personales. «Mariana Mendoza fue el gran amor de mi vida», dijo, tomando una de las fotografías. «Nos conocimos cuando ella tenía 22 años y yo 28. Ella trabajaba en una galería de arte en el centro de la ciudad y yo era un joven restaurador intentando construir una carrera». Ofreció la fotografía a Sofía y ella casi la dejó caer cuando vio la imagen. Era su madre, exactamente como la recordaba, pero más joven, sonriendo radiante al lado de un hombre que era inequívocamente Gabriel, solo 20 años más joven. ¿Fueron novios? Por 4 años. Hablábamos de matrimonio, de construir una familia juntos. Yo pensaba que nada podría separarnos. Sofía dio vuelta a la fotografía y vio una fecha garabateada a lápiz. Marzo de 2003, 2 años antes de que ella naciera. ¿Qué pasó? Gabriel tomó otra fotografía, esta mostrando a Mariana sola, mirando pensativa a la cámara. Había algo diferente en sus ojos, una tristeza que Sofía no había visto en la primera imagen. Ella comenzó a cambiar. Se volvió distante, nerviosa. Decía que había personas buscándola, que había cometido errores en el pasado que podrían perjudicarnos. Intenté ayudar, ofrecí protección, dije que enfrentaríamos cualquier problema juntos. Pero ella no aceptó. Una mañana desperté y ella había desaparecido. Dejó solo una nota diciendo que me amaba, pero que partir era la única forma de protegerme. Gabriel guardó las fotografías de vuelta en la caja. Nunca más la vi. Sofía sintió lágrimas quemando sus ojos. La historia que Gabriel contaba era muy parecida a lo que le había ocurrido a ella, pero también revelaba un lado de su madre que nunca había conocido. ¿Estaba embarazada cuando se fue? La pregunta salió como un susurro, pero Gabriel la oyó claramente. Cerró los ojos y asintió despacio. Lo sospeché en ese momento. Había señales, náuseas, cambios de humor, una forma diferente de tocarse el vientre, pero ella lo negaba siempre que yo preguntaba. Sofía se dejó caer en la silla, las piernas demasiado temblorosas para sostenerla. Las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar formando una imagen que nunca había imaginado. «¿Usted cree que yo soy...?» «No sé», interrumpió Gabriel, pero sus ojos decían lo contrario. «Las fechas coinciden, el parecido físico es innegable, y este collar...» Tocó nuevamente el dije en el cuello de ella. «Lo compré en una tienda de antigüedades, y le dije, a Mariana que representaba nuestra ancla, lo que nos mantenía unidos incluso en las tormentas». Sofía tocó su rostro, sintiendo las lágrimas escurrir silenciosamente. Durante 19 años se había preguntado sobre su origen, sobre el padre que nunca conoció, y ahora de la forma más inesperada posible, tal vez hubiera encontrado la respuesta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con la voz entrecortada. Gabriel se arrodilló al lado de la silla de ella, tomando sus manos entre las suyas. Eran manos fuertes,
encallecidas por el trabajo con arte, pero también gentiles. No lo sé. Esto es más complicado de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Sofía levantó los ojos y encontró los de él, azules como el mar profundo, llenos de un dolor antiguo, pero también de algo nuevo. Algo que la hacía sentirse viva de una forma que nunca había experimentado. «Quiero saber la verdad», dijo, con más determinación de la que sentía. «Toda la verdad, sobre mi madre, sobre usted, sobre mí». Gabriel asintió. «Despacio. ¿Entonces volverás mañana? ¿Para otra cena?» Sofía dudó. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, donde las reglas normales no se aplicaban, pero también sabía que no podría vivir sin descubrir qué había pasado realmente entre Gabriel y su madre. «Sí», respondió, «volveré». Y cuando él sonrió por primera vez desde que se conocieron, Sofía sintió su corazón acelerarse de una forma que no tenía nada que ver con miedo. Sofía pasó los 3 días siguientes en un estado de agitación constante. No podía concentrarse en el trabajo, tropezaba con las palabras cuando los clientes hacían pedidos simples y por la noche se quedaba despierta durante horas revisando cada detalle de la conversación con Gabriel. La posibilidad de que él fuera su padre biológico debería haberla alejado completamente, pero el efecto era paradójicamente el opuesto. Se sorprendía pensando en él constantemente, recordando la forma en que sus ojos azules se fijaban en ella, el timbre grave de su voz, el calor que sentía cuando él se acercaba. Era incorrecto. Era perturbador bajo todos los aspectos, pero también era la única pista real que tenía sobre su origen, y Sofía descubrió que estaba dispuesta a seguir esa pista hasta donde la llevara, independientemente de las consecuencias. El jueves, llamó al número que Gabriel había anotado en el reverso de la tarjeta. «¿Puedo ir esta noche?», preguntó sin rodeos. Hubo una pausa del otro lado de la línea, y Sofía pudo oír el sonido ahogado de páginas siendo pasadas, como si él estuviera leyendo. «Claro. ¿A la misma hora?» «Sí. Sofía». Su voz sonó vacilante. «¿Estás segura de que quieres continuar con esto? Después de lo que hablamos, tal vez sea mejor». «Estoy segura», lo interrumpió ella, con más firmeza de la que sentía. «Necesito respuestas». Esta vez, Sofía no gastó tanto tiempo arreglándose. Vistió la misma ropa de la cena anterior y tomó el autobús con una determinación que no sentía desde hacía años. Había algo liberador en saber que su vida estaba cambiando aunque no supiera exactamente hacia dónde. Gabriel la esperaba en la puerta, pero su expresión era diferente. Había una tensión en sus hombros, una rigidez que no estaba presente la primera vez. La saludó educadamente y la condujo al comedor, pero Sofía notó que evitaba mirarla directamente a los ojos. «¿Está bien?», preguntó, mientras él servía el vino. «Pasé los últimos días pensando si hice lo correcto al contarte sobre tu madre». Sofía bebió un sorbo del vino, el mismo Bordeaux de la noche anterior, y estudió el rostro de él. Gabriel parecía mayor, como si los 3 días que pasaron hubieran pesado años sobre sus hombros. ¿Y llegó a alguna conclusión? Que tal vez algunos secretos deban permanecer enterrados. La respuesta la irritó. Después de una vida entera de preguntas sin respuestas, finalmente había encontrado a alguien que podría aclarar su pasado. ¿Y ahora él quería retroceder? «Es fácil decir eso cuando conoces toda la historia», replicó, con una dureza en la voz que lo sorprendió. «Yo pasé 19 años sin saber de dónde vengo, quién es mi padre, por qué mi madre desapareció. No puede simplemente darme una pista y luego decidir que ya no quiere hablar sobre el asunto». Gabriel colocó la copa en la mesa y finalmente la miró. Había algo torturado en su expresión, como si estuviera librando una batalla interna. «Tienes razón, es injusto de mi parte», suspiró profundamente. «¿Qué quieres saber?» Sofía había preparado una lista mental de preguntas durante los últimos días, pero ahora que tenía la oportunidad, se sentía perdida sobre por dónde empezar. «Cuénteme sobre ella, sobre cómo eran ustedes juntos». Gabriel se levantó
y caminó hasta una de las estanterías, de donde retiró un álbum de fotografías antiguo. Volvió a la mesa y lo abrió, revelando páginas repletas de imágenes que documentaban una relación que parecía haber sido genuinamente feliz. Nos conocimos en una exposición de arte, comenzó, señalando una foto donde aparecía al lado de Mariana frente a una escultura moderna. Ella trabajaba en la organización del evento, y yo estaba allí para evaluar algunas piezas que necesitaban restauración. Sofía estudió la imagen. Su madre usaba un vestido azul claro y sonreía de forma radiante, con una alegría que Sofía nunca había visto en sus pocos recuerdos de la infancia. Parece feliz. Lo era, al menos al principio. Gabriel pasó la página, mostrando más fotografías. Mariana tenía una forma única de ver el mundo. Conseguía encontrar belleza en cosas que la mayoría de las personas considerarían comunes. Una vez pasó una hora entera fotografiando las grietas en una pared antigua, diciendo que cada fisura contaba una historia. Había cariño en la forma, como hablaba sobre Mariana, pero también una tristeza profunda que impregnaba cada palabra. ¿Cuándo comenzaron a cambiar las cosas? Gabriel dudó antes de pasar algunas páginas más. Las fotos subsiguientes mostraban a Mariana progresivamente más seria, menos espontánea. En algunas imágenes parecía estar mirando por encima del hombro, como si esperara ser seguida. Ella comenzó a recibir llamadas extrañas, personas que preguntaban por ella, usando nombres que yo nunca había oído. Cuando yo cuestionaba, ella decía que eran equivocaciones, pero yo percibía que estaba mintiendo. ¿Qué tipo de nombres? Carmen, Alejandra, como si hubiera vivido otras vidas antes de conocerme. Sofía sintió un escalofrío. La abuela Guadalupe a veces la llamaba por nombres extraños durante sus episodios de confusión, y Sofía siempre había asumido que era solo parte de la demencia. ¿Llegó a investigar? Lo intenté. Contraté a un detective privado, pero no encontró nada. Era como si Mariana Mendoza hubiera surgido de la nada a los 20 años. No había registros de escuela, trabajos anteriores, nada que indicara una vida antes de aparecer en Ciudad de México. Gabriel cerró el álbum y lo colocó a un lado, como si las imágenes fueran demasiado dolorosas para seguir viéndolas. Al final, me dijo que había personas de su pasado que podrían hacernos daño, que estar conmigo nos ponía a ambos en peligro. ¿Y usted le creyó? En ese momento pensé que era paranoia. Mariana siempre fue intensa, dramática. Pensé que estaba creando problemas donde no existían. Hizo una pausa. Solo después de que desapareció, comencé a preguntarme si no debería haber tomado sus miedos más en serio. Sofía bebió más vino, sintiendo el alcohol relajar sus músculos tensos. Había tantas piezas del rompecabezas que aún no encajaban. ¿Por qué cree que ella me tuvo? Si estaba huyendo de algo, ¿por qué decidir tener un hijo? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Gabriel quedó en silencio por largos segundos, moviendo distraídamente la copa de vino. Tal vez porque eras la única cosa buena que podía dejar atrás. O tal vez porque, en el fondo, esperaba que tener un hijo la obligara a dejar de huir. Pero no la obligó. No. Aparentemente, aquello de lo que estaba huyendo era más fuerte que el amor por ti. Las palabras dolieron, incluso viniendo de alguien que no tenía culpa por los errores de su madre. Sofía siempre se había preguntado si Mariana la había abandonado porque no la amaba lo suficiente, y oír esa posibilidad verbalizada trajo a la superficie un dolor antiguo que pensaba haber superado. «Lo siento», dijo Gabriel, percibiendo el efecto de sus palabras. «No quise decir que... Está bien. Siempre supe que ella tenía sus motivos. Solo quisiera entender cuáles eran». Gabriel se levantó y fue hasta una pequeña mesa lateral, de donde tomó una botella de whisky y 2 vasos bajos. «¿Quieres probar algo más fuerte?» Sofía asintió, aunque raramente bebía destilados. Gabriel sirvió 2 dosis generosas y ofreció un vaso para ella. «A la memoria de Mariana Mendoza», brindó levantando el vaso. Una mujer que amó profundamente y sufrió en silencio. Bebieron y Sofía sintió el whisky quemar su garganta,
dejando un rastro de calor que bajó hasta su estómago. Era una sensación extraña, pero no desagradable. ¿Puedo ver el resto? ¿De la casa?, preguntó después de algunos minutos de silencio contemplativo. Gabriel pareció sorprendido con el pedido, pero asintió. Claro, ¿por dónde quieres empezar? Su taller donde trabaja. Él la condujo por un pasillo que llevaba a la parte trasera de la casa, pasando por más salas elegantemente decoradas. El taller estaba en un área que había sido originalmente un garaje, pero que fue convertido en un espacio de trabajo impresionante. Había caballetes esparcidos por la sala, mesas cubiertas por pinceles, pinturas y solventes, y varias obras en diferentes etapas de restauración. «Es aquí donde ocurre la magia», dijo Gabriel, encendiendo a luces especiales que iluminaron la sala con una claridad casi clínica. Sofía caminó entre las piezas, impresionada por la habilidad de él. Había pinturas que parecían haber sido completamente destruidas por el tiempo, pero que estaban siendo cuidadosamente devueltas a la vida. Esculturas agrietadas que habían sido reparadas con tal pericia que las uniones eran casi imperceptibles. ¿Cómo? ¿Cá aprendió a hacer esto? Estudié en Europa cuando era joven. Florencia, París, Londres. Pasé años aprendiendo técnicas que fueron transmitidas por generaciones de artesanos. Sofía se detuvo ante un caballete cubierto por una tela blanca. ¿Y esto también es una restauración? Gabriel se tensó inmediatamente. Eso es un proyecto personal. Pero Sofía ya había notado una punta de lienzo que escapaba de la tela, y había algo familiar en la pincelada, en la paleta de colores que conseguía entrever. ¿Puedo ver? Sofía, no creo que... Pero ella ya había tirado de la tela, revelando una pintura inacabada que la hizo dar un paso atrás con el corazón acelerado. Era una mujer de cabello oscuro, pintada de perfil, mirando hacia una ventana por donde se veía el mar. Y, alrededor del cuello de la figura, pintado con detalles minuciosos, estaba el mismo collar que Sofía usaba en ese momento. «Dios mío», susurró, llevando la mano instintivamente a su propio cuello. Gabriel se acercó despacio, como si temiera su reacción. Comencé a pintar poco después de que ella desapareciera. Nunca conseguí terminar. Sofía estudió la pintura más de cerca. La técnica era magistral, cada pincelada colocada con precisión, pero había una cualidad casi obsesiva en el trabajo, como si el artista hubiera intentado capturar no solo la imagen, sino la propia esencia de la persona retratada. «¿Es mi madre?» «Sí». «¿La pintó de memoria?» «Principalmente, pero también usé algunas fotografías como referencia». Sofía tocó delicadamente el lienzo, sintiendo la textura de las capas de pintura. «¿Por qué nunca terminó?» Gabriel quedó en silencio por tanto tiempo que Sofía comenzó a pensar que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de un dolor antiguo. Porque terminar significaría aceptar que se fue para siempre. Mientras la pintura esté inacabada, aún puedo fingir que un día ella volverá para posar para mí nuevamente. Latín, honestidad brutal de la respuesta, tocó a Sofía de una forma que no esperaba. Había algo profundamente humano en la necesidad de aferrarse a la esperanza, incluso cuando la lógica decía lo contrario. «Usted aún la ama». No fue una pregunta, sino una constatación. Una parte de mí siempre la amará. El primer amor marca a uno de una forma que nunca más se va. Sofía se volvió para mirarlo, y cuando sus ojos se encontraron, ella sintió algo cambiar entre ellos. La tensión que había estado creciendo durante las últimas conversaciones se materializó en el aire, palpable y peligrosa. «¿Y yo?», preguntó, con un coraje que no sabía que poseía. «¿Qué siente por mí?». Gabriel dio un paso atrás, como si ella lo hubiera tocado físicamente. «Sofía, no puedes hacer esa pregunta». «¿Por qué no?». «Porque sabes por qué». Pero ella se acercó a él, eliminando la distancia que él había intentado crear. «¿Está seguro de que soy su hija?». «No, no estoy seguro de nada». «Entonces, ¿por qué no podemos descubrirlo?». Gabriel pasó las manos por su cabello.
un gesto que Sofía estaba comenzando a reconocer como señal de que él estaba luchando consigo mismo. Porque es un riesgo que no puedo correr, si eres mi hija y si no lo soy. Se quedaron mirándose, y Sofía pudo ver el conflicto en los ojos de él. Deseo luchando contra responsabilidad moral, atracción enfrentando tabú social. Sofía, dijo él con la voz ronca, no sabes lo que estás pidiendo. Sí lo sé. Estoy pidiendo que deje de tratarme como si fuera una niña. Tengo 19 años. Sé lo que quiero. ¿Y qué quieres? La pregunta vino cargada de implicaciones, y Sofía sintió el corazón acelerarse. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no podría ser descruzada, pero descubrió que no le importaba. Quiero la verdad, sobre todo, y quiero dejar de fingir que no siento nada cuando me mira de esa manera. Gabriel cerró los ojos como si estuviera en dolor físico. ¿Qué manera? Como si yo fuera ella, como si estuviera viendo a mi madre cuando me mira. No, es así como te miro. Entonces, ¿cómo? Él abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar, como si fueras la segunda oportunidad que nunca pensé que tendría, como si el destino me estuviera ofreciendo una oportunidad de arreglar todos los errores que cometí en el pasado. Sofía sintió las piernas debilitarse. Había tanto dolor en aquellas palabras, tanta necesidad reprimida, que apenas conseguía respirar. Esto no es sobre mi madre, susurró. Es sobre nosotros. No puede ser sobre nosotros. No entiendes las implicaciones. Pero Sofía ya se había acercado lo suficiente para sentir el calor emanando del cuerpo de él. Levantó la mano y tocó su rostro, sintiendo la barba por hacer áspera contra su palma. Entonces explíqueme las implicaciones. Gabriel cubrió la mano de ella con la suya, pero no la apartó. Si eres mi hija, esto que estamos sintiendo es obsceno, incorrecto en todos los niveles. ¿Y si no lo soy? Si no lo eres, dudó. Si no lo eres, entonces estoy traicionando la memoria de la mujer que más amé en la vida, enamorándome de alguien que tiene la mitad de mi edad. Sofía sintió algo contraerse en su pecho al oír las palabras enamorándome, pero forzó su voz a permanecer firme. ¿Y cuál de las dos opciones le asusta más? Gabriel la miró por largos segundos, y Sofía pudo ver el momento exacto en que él dejó de luchar contra lo que sentía. La segunda, admitió con la voz casi inaudible, porque significa que estoy siendo desleal con la única mujer a la que juré amar para siempre. Sofía se acercó más, hasta que solo algunos centímetros separaban sus cuerpos. Tal vez amar a otra persona no signifique ser desleal, tal vez signifique apenas que está vivo. Gabriel respiró hondo y Sofía sintió el movimiento de su pecho contra el de ella. Sofía, si cruzamos esta línea, lo sé, lo interrumpió, pero tal vez sea hora de que dejemos de tener miedo de lo que puede pasar y comencemos a vivir lo que está pasando ahora. Y entonces, antes de que cualquiera de ellos pudiera reconsiderar, Sofía se levantó en la punta de los pies y besó a Gabriel. El beso comenzó vacilante, casi como una pregunta, pero cuando él no se apartó, Sofía profundizó el contacto. Lo sintió estremecerse contra ella, sus manos moviéndose hacia su cintura casi involuntariamente. Por un momento, se perdieron completamente uno en el otro. Sofía nunca había sido besada con tanta intensidad, tanta necesidad contenida. Podía sentir 20 años de soledad y arrepentimiento en las manos que la sostenían, 20 años de amor reprimido en la forma como él respondía a su toque. Pero, entonces, tan súbitamente como comenzó, Gabriel se apartó. «No», dijo, dando varios pasos hacia atrás. «No podemos hacer esto». Sofía se sintió como si hubiera recibido una bofetada. El calor del momento se disipó instantáneamente, dejando solo confusión y humillación. ¿Por qué? Porque tengo 46 años, Sofía. Porque puedes ser mi hija. Porque esto es una locura bajo todos los aspectos. Las palabras dolieron más de lo que ella esperaba. Sofía se recompuso tratando de recuperar la dignidad. «Entiendo», dijo con la voz más firme que consiguió. «Fue un error mío».
Sofía, no fue error de nadie. Fue... No necesita explicar. Está claro que usted sigue enamorado de mi madre, y yo soy apenas, no sé, una sustituta conveniente. No es verdad. ¿No lo es? Entonces, ¿por qué me está rechazando? Gabriel pasó las manos por el rostro, claramente torturado. Porque necesito protegerte, de mí, de esta situación, de todos los errores que cometí en el pasado. Sofía tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. No necesita protegerme de nada. Necesita decidir si quiere vivir en el pasado o en el presente. Y aparentemente ya hizo su elección. Sofía, espera. Pero ella ya estaba saliendo del taller, caminando rápidamente hacia la puerta principal. Gabriel la siguió, pero no intentó detenerla físicamente. ¿Cuándo puedo verte de nuevo?, preguntó cuando ella llegó a la puerta. Sofía se volvió, y él pudo ver lágrimas de humillación brillando en sus ojos. No sé si debe. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Por favor, necesitamos hablar sobre esto con calma cuando no estemos tan... ¿confundidos? ¿Atraídos el uno por el otro? ¿Cometiendo errores de los que nos vamos a arrepentir? Gabriel no respondió y Sofía interpretó el silencio como confirmación. Cuídese, Gabriel, y termine la pintura de mi madre. Tal vez eso le ayude a seguir adelante. Ella salió hacia la noche fría de Ciudad de México, dejando a Gabriel solo en la puerta de su mansión, con el sabor del beso aún en los labios y la certeza de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Pero lo que él no sabía era que Sofía no pretendía rendirse tan fácilmente. Durante la caminata hasta la parada del autobús, una determinación férrea fue creciendo dentro de ella. Había pasado la vida entera sin respuestas sobre su pasado, y ahora que había encontrado a alguien que podría aclararlo todo, no dejaría que miedos y convenciones sociales le impidieran descubrir la verdad, aunque eso significara forzar a Gabriel a enfrentar sus propios demonios, aunque eso significara descubrir cosas sobre sí misma que tal vez preferiría no saber. La guerra entre ellos había comenzado y Sofía estaba determinada a ganarla. Sofía llegó a casa después de la medianoche, con los labios aún ardiendo, del beso que Gabriel había rechazado. La humillación quemaba en su pecho como ácido, mezclada con una confusión de sentimientos que no conseguía nombrar. Rabia, decepción, deseo frustrado y algo más profundo que la asustaba. Una sensación de que había perdido algo importante antes incluso de entender completamente qué era. El edificio estaba silencioso cuando subió las escaleras, evitando los escalones que crujían. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para entender lo que significaba haberse enamorado de un hombre que podría ser su propio padre, porque era eso lo que estaba pasando. Lo sabía. No era apenas atracción física o curiosidad sobre el pasado. Era algo mucho más peligroso y complicado. Sofía abrió la puerta del apartamento con cuidado, esperando encontrar a la abuela Guadalupe durmiendo en el sillón como siempre, pero el apartamento estaba vacío. ¿Abuelita?, llamó bajito, pensando que tal vez había ido al baño. Ninguna respuesta. Sofía encendió las luces y buscó por todos los rincones del pequeño apartamento. La cama de la abuela estaba hecha, como si no hubiera sido usada. Sus pantuflas estaban al lado del sillón, pero ella no estaba en ningún lugar. El pánico comenzó a formarse en el estómago de Sofía. Guadalupe nunca salía sola, especialmente de noche. En los últimos meses, con la demencia avanzando, a veces se confundía sobre dónde estaba, pero nunca había simplemente desaparecido. Sofía estaba a punto de salir a buscarla por las calles cuando notó algo diferente. En la mesa de la cocina, un sobre blanco que definitivamente no estaba allí cuando ella había salido para la cena. Con manos temblorosas, abrió el sobre y encontró una nota escrita con la caligrafía temblorosa de Guadalupe. Sofía, mi querida, llegó la hora de que sepas la verdad que guardé por tanto tiempo. Él sabe, y tú también necesitas saber. Busca en el lugar donde guardamos las memorias. La respuesta está en el pasado del que intenté protegerte. Perdona a esta vieja por no tener el valor de contarte personalmente. Guadalupe.
Sofía leyó la nota 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su mente. Él sabe. ¿Quién sabía? ¿Gabriel? ¿Y qué exactamente sabía? El lugar donde guardamos las memorias solo podía referirse al baúl antiguo que estaba debajo de la cama de la abuela, donde Guadalupe guardaba fotografías antiguas, documentos y algunas pertenencias de la familia. Sofía nunca había examinado el baúl completamente. Guadalupe siempre decía que eran cosas viejas sin importancia. Sofía se arrodilló al lado de la cama y sacó el baúl pesado. La madera estaba desgastada por el tiempo y el cierre simple se abrió fácilmente. Dentro encontró pilas de fotografías amarillentas, certificados antiguos y en el fondo un sobre sellado con su nombre escrito en letras cuidadosas. Sus manos temblaron al abrir el sobre. Dentro había una carta mecanografiada, claramente antigua, y varias fotografías que nunca había visto antes. La carta comenzaba: «Mi querida Sofía». Era de su madre. Sofía se sentó en el suelo y comenzó a leer, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos desde las primeras palabras. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que Guadalupe finalmente encontró el valor para contar la verdad, o que las circunstancias la forzaron a hacerlo. Sé que debes estar confundida, dolida, tal vez hasta con rabia hacia mí por haberme ido. Pero necesitas entender que todo lo que hice fue para protegerte. Mi verdadero nombre no es Mariana Mendoza, es Carmen Sánchez, y antes de eso era Alejandra Fuentes. Pasé mi vida adulta huyendo de errores que cometí cuando era demasiado joven para entender las consecuencias. Errores que podrían haber costado no solo mi vida, sino también la tuya. Cuando tenía 17 años, me involucré con personas peligrosas. Narcotraficantes, Sofía. Yo era una chica ingenua de un pueblo pequeño que llegó a Ciudad de México pensando que podría conquistar el mundo. En vez de eso, me convertí en mensajera de drogas entre ciudades. No por codicia, sino por desesperación. Necesitaba dinero, y ellos ofrecieron lo que parecía ser una solución fácil. Pero nada es fácil cuando se trata de dinero sucio. Me enamoré de uno de los hombres de la organización, un hombre que prometió que podríamos salir de aquella vida juntos. Quedé embarazada de él. Cuando lo descubrió, me golpeó hasta casi hacerte perder. Fue cuando entendí que necesitaba huir. Cambié de nombre, conseguí documentos falsos y me escondí. Fue así como me convertí en Mariana Mendoza. Y fue como Mariana que conocí a Gabriel Herrera. Sofía, necesitas entender, Gabriel nunca supo sobre mi pasado. Para él, yo era apenas una mujer con un pasado misterioso, pero no peligroso. Él me amaba genuinamente y yo lo amaba también. Fueron los años más felices de mi vida. Pero el pasado siempre cobra sus deudas. Me encontraron, comenzaron a seguirme, a hacer amenazas. Descubrieron sobre Gabriel, sobre ti, y supe que tenía dos opciones: enfrentar a esas personas y arriesgar que ustedes dos murieran por mi culpa, o desaparecer nuevamente. Elegí protegerlos. Sofía, mi hija amada, necesitas saber la verdad sobre tu padre. No es Gabriel, aunque me gustaría que lo fuera. Tu padre biológico se llama Ricardo Torres, y cuando descubrió que estaba embarazada, intentó forzarme a abortar. Cuando me negué, me golpeó. Fue la última vez que lo vi. Gabriel nunca supo del embarazo. Me fui antes de contárselo, porque sabía que si lo supiera, intentaría protegerme y acabaría involucrándose en una guerra que no era suya. Lo amaba demasiado para dejar que eso sucediera. Si estás leyendo esta carta, tal vez se hayan encontrado de alguna forma. El destino, a veces es cruel así. Nos muestra lo que podríamos haber tenido si las circunstancias fueran diferentes. Si eso sucedió, sé gentil con él, Sofía. Gabriel es un hombre bueno que perdió demasiado en la vida. Y si sientes algo por él, bueno, ahora eres adulta, y él no es tu padre. No dejes que los fantasmas de mi pasado les impidan ser felices. Con todo mi amor eterno. Tu madre, Mariana. Carmen, Alejandra. Sofía dejó caer la carta al suelo,
el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir del pecho. Todo lo que había creído, sobre su vida, sobre su origen, sobre su madre, era mentira. O no exactamente mentira, sino una versión tan simplificada de la verdad que equivalía a una mentira. Su madre había sido una fugitiva, se había involucrado con narcotraficantes, había vivido bajo identidades falsas. Y Gabriel no era su padre. Con manos temblando violentamente, Sofía tomó las fotografías que estaban en el sobre. La primera mostraba a una joven que reconoció como su madre, pero con cabello rubio y una expresión más dura que cualquier foto que había visto antes. Estaba al lado de un hombre moreno, de apariencia peligrosa, que la abrazaba posesivamente. La segunda foto mostraba a la misma mujer, ahora con cabello oscuro en un hospital. Estaba sosteniendo a un bebé, Sofía, y su rostro mostraba una mezcla de amor y terror. La tercera foto la hizo jadear. Era Gabriel, mucho más joven, abrazando a su madre frente a lo que parecía ser la misma mansión donde Sofía había cenado en las últimas noches. Ambos sonreían con una felicidad genuina que hizo que el corazón de Sofía se contrajera. En la parte trasera de la foto, alguien había escrito: Gabriel y Mariana, nuestro último día feliz. Sofía se levantó, tambaleándose, y fue hasta la ventana necesitando aire fresco. La Ciudad de México se extendía frente a ella, millones de luces parpadeando en la oscuridad, millones de personas viviendo sus vidas sin tener idea de la tragedia personal que se estaba desarrollando en aquel pequeño apartamento. Gabriel no era su padre. No estaban cometiendo incesto al besarse, pero tampoco estaban libres de complicaciones. Él había amado a su madre profundamente, y Sofía era la hija de la mujer que había partido y destruido su capacidad de amar nuevamente. Y ahora Guadalupe había desaparecido, dejando apenas esta nota y estas revelaciones devastadoras. Sofía miró el reloj. Eran casi las 2 de la mañana. Muy tarde para llamar a alguien, pero no conseguía quedarse sola con esta información. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podría proporcionarlas. Tomó el teléfono y marcó el número de Gabriel. Él atendió al tercer tono, con la voz ronca de sueño. «¿Sofía? Necesito hablar con usted. Ahora». «Son las 2 de la mañana. ¿Qué pasó?» «Mi abuela desapareció y dejó una carta de mi madre». Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. «¿Dónde estás?» «En casa. Estaré ahí en 20 minutos». Sofía colgó y corrió al baño, lavándose la cara y tratando de componerse. Cuando oyó el timbre del edificio, bajó corriendo para encontrarlo. Gabriel estaba apoyado en el coche, con el cabello desarreglado y una expresión preocupada. Cuando la vio, se acercó inmediatamente. «¿Estás bien?» «No, no estoy bien». Sofía le entregó la carta. «Lea esto». Gabriel leyó en silencio y Sofía pudo ver su expresión cambiando con cada párrafo. Sorpresa, dolor, alivio, confusión, una sucesión de emociones que reflejaban lo que ella misma había sentido. Cuando terminó, dobló la carta cuidadosamente y se la devolvió. «¿Tu abuela sabía todo esto?» «Aparentemente sí. ¿Y usted sospechaba de algo?» Gabriel pasó las manos por su cabello, un gesto que Sofía ya conocía bien. Sabía que Mariana escondía algo, pero nunca imaginé que fuera algo tan complejo. «Ricardo Torres. ¿Conoce ese nombre?» «No, pero puedo investigar». Sofía le mostró las fotografías, y cuando Gabriel vio la imagen de sí mismo con Mariana, su rostro se endureció. «Recuerdo ese día. Fue una semana antes de que ella desapareciera. Habíamos hablado sobre viajar juntos, tal vez casarnos, a finales de año, y entonces simplemente desapareció. Sí, ahora entiendo por qué». Sofía guardó las fotos y la carta en el bolso. «Necesito encontrar a mi abuela. Vamos a buscarla juntos. No puede haber ido muy lejos». Pasaron las siguientes 2 horas recorriendo las calles del centro de la ciudad, buscando a Guadalupe. Visitaron hospitales, comisarías, incluso algunos albergues para personas sin hogar. Nada.
A las 5 de la mañana, exhaustos y sin pistas, pararon en una cafetería abierta las 24 horas para tomar café. ¿Y si ella no quiere ser encontrada?, preguntó Sofía, revolviendo distraídamente el azúcar en el café. ¿Y si dejó la nota y desapareció a propósito? ¿Por qué haría eso? Tal vez porque sabía que yo descubriría la verdad y no quería estar aquí para enfrentar las consecuencias. O tal vez porque... Sofía dudó. Tal vez porque tiene miedo de algo. Gabriel estudió su rostro cansado. ¿Miedo de qué? Las personas de las que mi madre estaba huyendo. ¿Y si todavía están por ahí? ¿Y si descubrieron sobre mí? Sofía, eso fue hace 20 años. Los narcotraficantes no olvidan. Gabriel, especialmente cuando involucra dinero o traición. Gabriel quedó en silencio, claramente procesando las implicaciones. ¿Crees que tu abuela puede estar en peligro? No sé, pero ella sabía todo esto y nunca me lo contó. ¿Por qué estaba protegiendo? Terminaron el café en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Cuando salieron de la cafetería, el sol estaba comenzando a salir, pintando el cielo de Ciudad de México con tonos rosados. «Ven a mi casa», dijo Gabriel. «No puedes quedarte sola ahora». Sofía quería argumentar, decir que podía cuidarse sola, pero la verdad era que estaba asustada. No solo porque Guadalupe hubiera desaparecido, sino por todo lo que había descubierto en las últimas horas. La mansión de Gabriel parecía diferente a la luz del día, menos misteriosa, más acogedora. Él la condujo a una habitación de huéspedes en el segundo piso, espaciosa y elegantemente decorada. «Descansa un poco», dijo. «Por la tarde podemos continuar buscando a tu abuela». Pero Sofía no conseguía descansar. Se quedó en la ventana, mirando el jardín perfectamente cuidado, pensando en todo lo que había cambiado en apenas algunas horas. No era hija de Gabriel. Su madre había sido una fugitiva involucrada con criminales. Guadalupe sabía todo y había desaparecido dejando solo enigmas, y ella estaba enamorada de un hombre que aún amaba a su madre muerta. Alrededor del mediodía, cuando finalmente consiguió dormitar un poco, Sofía fue despertada por Gabriel, golpeando en la puerta. «¿Sofía? Encontré algo que necesitas ver». Ella lo siguió hasta el estudio, donde él había esparcido varios documentos sobre la mesa. «Pasé la mañana investigando. Ricardo Torres no es un nombre común, y conseguí rastrear algunos registros». Sofía se acercó a la mesa. Había copias de certificados, recortes de periódico y lo que parecía ser un informe policial. ¿Qué descubrió? Ricardo Torres murió hace 15 años, asesinado en una guerra entre cárteles de narcotraficantes. Sofía sintió un alivio extraño. El hombre que había golpeado a su madre embarazada, que había intentado forzarla a abortar, estaba muerto. Justicia tardía, pero justicia. ¿Y el grupo con el que mi madre se involucró? La mayoría murió o fue encarcelada. Pero... Gabriel dudó. ¿Pero qué? Hay un nombre que aparece varias veces en los registros, alguien que nunca fue atrapado, que supuestamente aún está activo. Sofía sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Quién? Javier Vargas. Era el jefe de la organización en 1986. Aquella época, según los registros policiales, juró venganza contra todos los que lo traicionaron o robaron. Y mi madre desapareció con una cantidad considerable de dinero de ellos. Nunca fue recuperada. Sofía se dejó caer en una silla, las implicaciones golpeándola como puñetazos. Entonces aún pueden estar buscándola, buscándome a mí. Es posible. Pero Sofía, eso fue hace mucho tiempo. Tal vez... El teléfono de Gabriel sonó, interrumpiéndolo. Miró la pantalla y frunció el ceño. Número desconocido. «Conteste», dijo Sofía con un mal presentimiento. Gabriel atendió y puso en altavoz. «¿Hola?» Una voz masculina, grave y amenazante, llenó la sala. «¿Gabriel Herrera?» «¿Quién habla?» «Alguien que conoce la verdad sobre Mariana Mendoza. O debería decir Carmen Sánchez». Sofía y Gabriel se miraron, el terror evidente en ambos rostros. «¿Qué quiere?», preguntó Gabriel.
tratando de mantener la voz firme. Quiero lo que siempre fue nuestro. El dinero que esa perra robó. Y ahora que sabemos sobre la hija, tenemos una nueva forma de cobranza. No sabemos de qué dinero está hablando. El hombre rió, un sonido sin humor. Claro que lo saben, así como saben dónde está la viejita que cuidaba de la niña. Guadalupe, ¿no? Simpática, señora. Sería una lástima que algo le sucediera. Sofía se levantó bruscamente, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. ¿Dónde está?, gritó al teléfono. Ah, la hijita está ahí, perfecto. Hola, Sofía. Eres igualita a tu madre. La misma belleza, la misma terquedad. ¿Qué quieren? 500,000 pesos. La cantidad que tu madre robó, corregida por la inflación de los últimos 20 años. Tienen 48 horas. No tenemos ese dinero, dijo. Gabriel, entonces es mejor que lo consigan, porque si no pagan la viejita va a morir, y después será el turno de la niña. La llamada fue terminada, dejando solo el sonido de la respiración pesada de Sofía y Gabriel, resonando en la sala silenciosa. Sofía se volvió hacia Gabriel, los ojos brillando con lágrimas de desesperación y rabia. ¿Qué vamos a hacer? Gabriel la tomó en sus brazos, sosteniéndola mientras ella temblaba. Vamos a encontrar una forma de resolver esto. Te lo prometo. ¿Cómo? ¿Tienes 500,000 pesos? No líquidos, pero tengo la colección de arte, la casa. No van a esperar a que vendas todo. Gabriel apretó el abrazo, como si pudiera protegerla físicamente de todo lo que estaba sucediendo. Entonces vamos a encontrar otra forma. Pero Sofía, no voy a dejar que nada te pase, ni a ti ni a tu abuela. Sofía se apartó ligeramente, para mirarlo a los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto por mí? Gabriel tocó su rostro con ternura. Porque tú no eres tu madre, Sofía. Eres tú. Y yo, dudó. Me enamoré de ti. No por el recuerdo de Mariana, no por alguna segunda oportunidad fantasiosa. Por ti. Sofía sintió algo romperse y reconstruirse simultáneamente dentro de ella. En medio del caos y del terror estaba esta declaración imposible, esta admisión que lo cambiaba todo. Gabriel, sé que es complicado, sé que hay una diferencia de edad, que nuestra historia comenzó de forma extraña, pero lo que siento por ti es real. Sofía se levantó en la punta de los pies y lo besó, esta vez sin vacilación, sin miedo. Era un beso desesperado, cargado de todo el terror y toda la pasión que se había acumulado entre ellos. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Vamos a salvar a mi abuela», dijo Sofía, con una determinación férrea en la voz, «y después vamos a descubrir si podemos tener un futuro juntos». Gabriela asintió, y en aquel momento Sofía supo que, sin importar lo que sucediera, lo enfrentarían juntos. Porque el amor, el verdadero amor, no era sobre un momento perfecto o circunstancias ideales. Era sobre encontrar a alguien que estuviera dispuesto a luchar a tu lado, incluso cuando todo parecía perdido. Y mientras el teléfono volvía a sonar en la mesa, Sofía y Gabriel se prepararon para la batalla más importante de sus vidas. El teléfono sonó nuevamente, y esta vez Sofía atendió antes de que Gabriel pudiera impedírselo. «¿Dónde está mi abuela?», exigió sin preámbulos. La misma voz, masculina, río del otro lado de la línea. Directo al punto, me gusta eso. Tu madre también era así, terca hasta el final. ¿Era? ¿Está muerta? Hubo una pausa, y Sofía sintió el corazón detenerse por un momento. Mariana murió hace 3 años. Cáncer. La encontramos en Monterrey, usando otro nombre falso, pero ya estaba demasiado enferma para sernos útil. Las palabras golpearon a Sofía como balas. Su madre estaba muerta. Había muerto sola, lejos, sin nunca haber tenido la oportunidad de conocer a la mujer en que su hija se había convertido. «Mentira», susurró. «No tengo motivos para mentir sobre eso, niña. Pero ella nos habló sobre ti antes de morir. Dijo que tenía una hija en Ciudad de México, que ustedes nunca se conocieron realmente. Fue conmovedor.
Sofía sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero forzó su voz a permanecer firme. ¿Qué más dijo? Que escondió el dinero en algún lugar que solo ustedes dos sabrían encontrar. Algo sobre dónde los sueños quedan guardados. Pensó que conseguiría engañarnos hasta el final. Pero sabemos que tú puedes encontrar ese lugar. Sofía intercambió una mirada desesperada con Gabriel. Donde los sueños quedan guardados. Nunca había oído esa expresión de su madre. No sé de qué está hablando. Tienes 48 horas para descubrirlo. Y niña, si intentas involucrar a la policía, la viejita muere en el mismo momento. Tenemos contactos en todos los lugares que importan. La llamada fue terminada nuevamente, dejando a Sofía y Gabriel solos con el peso de las revelaciones. Sofía se dejó caer en el sofá, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Está muerta», murmuró. «Mi madre está muerta, y nunca tuve ni siquiera la oportunidad de hacer las paces con ella». Gabriel se sentó a su lado y la atrajo hacia sus brazos. «Lo siento mucho, Sofía. Lo siento por todo esto». 3 años. Murió hace 3 años, y yo ni siquiera lo sabía. Pasaba noches enteras imaginando que un día volvería, que me explicaría todo, que podríamos ser una familia de verdad. Gabriel acarició su cabello dejándola llorar contra su pecho. Cuando las lágrimas finalmente pararon, Sofía se apartó y limpió su rostro. Ahora necesito descubrir qué quiso decir con «dónde los sueños quedan guardados». ¿Puede ser una referencia a algún lugar especial para ustedes dos? Sofía negó con la cabeza. No tenemos lugares especiales. Ella me abandonó cuando tenía 7 años, ¿recuerdas? La mayoría de mis recuerdos son con mi abuela. Entonces tal vez sea una referencia a algo que tu abuela sabía. Por eso la secuestraron, para asegurarse de que cooperarías. Sofía se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala tratando de pensar. Sueños, donde los sueños quedan guardados. Se detuvo abruptamente. ¡El baúl! ¿Qué baúl? El baúl de mi abuela, donde guardaba las fotografías antiguas. Ella siempre decía que allí quedaban guardadas las memorias y los sueños de la familia. Gabriel se levantó también. ¿Quieres volver a tu apartamento? Puede ser peligroso. Todo es peligroso ahora, pero si hay una posibilidad de encontrar algo que pueda ayudarnos a salvar a Guadalupe, tenemos que intentarlo. Salieron de la mansión en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. La Ciudad de México hervía a su alrededor, millones de personas viviendo sus vidas normales, sin saber del drama que se desarrollaba en las calles que recorrían todos los días. El apartamento de Sofía estaba exactamente como lo había dejado, pero ahora parecía asombrado por la ausencia de Guadalupe. Sofía fue directo al cuarto de la abuela y sacó el baúl nuevamente. «Ayúdame a buscar», le dijo a Gabriel. «Cualquier cosa que parezca fuera de lo común». Pasaron 1 hora examinando cada papel, cada fotografía, cada documento en el baúl. Sofía estaba comenzando a desesperarse cuando Gabriel encontró algo. «Sofía, mira esto». Estaba sosteniendo una fotografía que parecía más nueva que las otras. Mostraba a Guadalupe al lado de un hombre desconocido, frente a lo que parecía ser una pequeña bodega industrial. ¿Reconoces este lugar? Sofía estudió la imagen cuidadosamente. Al fondo de la foto podía ver parte de un letrero. «Depósito. Sanse es un depósito. ¿Pero dónde?» Gabriel dio vuelta a la foto. En el reverso había una dirección escrita a lápiz y una frase «Para Sofía, donde guardamos los sueños de una familia mejor. Guadalupe». Sofía sintió el corazón acelerarse. «Es eso. Mi abuela debe haber descubierto dónde mi madre escondió el dinero». La dirección estaba en una zona industrial en las afueras de Ciudad de México, a más de 1 hora de distancia. Sofía tomó la foto y se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Gabriel. «A resolver esto de una vez por todas». Sofía, «Espera, puede ser una trampa. Puede ser, pero también puede ser la única oportunidad de salvar a mi abuela». Gabriel la siguió hasta el coche. «Entonces vamos juntos». Pero Sofía
La sujetó por el brazo. «Si sale mal, si algo me sucede, tú huyes. ¿Lo prometes?» Sofía lo miró, viendo la determinación y el miedo en sus ojos azules. «Solo si tú prometes lo contrario. Si algo me sucede a mí, salvas a Guadalupe y sigues con tu vida». Se besaron allí mismo, en la calle, como si fuera la última vez. Y tal vez lo fuera. El viaje hasta el depósito transcurrió en silencio tenso. Cuando finalmente llegaron a la dirección, encontraron una zona industrial abandonada, con varias bodegas vacías y una sensación general de desolación. El depósito específico de la foto era más pequeño que los otros, con un letrero descolorido que decía «Depósito San Miguel, guardamuebles». Las puertas estaban cerradas, pero Gabriel consiguió forzar una de las cerraduras. Dentro el espacio era oscuro y polvoriento. Había algunas cajas esparcidas, muebles cubiertos por lonas, y al fondo, una pequeña oficina. «Allí», dijo Sofía, señalando la oficina. Se acercaron cuidadosamente. La puerta estaba sin llave, y cuando la abrieron, encontraron a Guadalupe sentada en una silla, con las manos atadas pero aparentemente ilesa. «Abuelita». Sofía corrió hacia ella, pero Gabriel la detuvo. «Espera, esto es demasiado fácil». Tenía razón. En el momento en que Sofía se acercó a Guadalupe, 3 hombres salieron de las sombras alrededor de la bodega. Uno de ellos, mayor, de cabello entrecano y cicatriz en el rostro, se aproximó con una sonrisa cruel. «Javier Vargas, imagino», dijo Gabriel. «Muy inteligente, y ustedes son muy predecibles». Javier hizo un gesto, y los otros 2 hombres apuntaron armas a Sofía y Gabriel. «¿Trajeron lo que vinimos a buscar?» «Aún no encontramos el dinero», dijo Sofía. «¿No? Qué lástima». Javier se acercó a Guadalupe y posó la mano en su hombro de forma amenazadora. «Tal vez tu abuela necesite más incentivo para recordar dónde está». «Ella no sabe nada», gritó Sofía. «Ah, pero sí sabe». Javier se agachó para quedar a la altura de Guadalupe. «¿No es cierto, viejita? Tu nuera querida te contó todo antes de morir. ¿Dónde escondió nuestro dinero?» Guadalupe, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló, con voz débil pero determinada. «Mariana ya pagó por sus errores. Ustedes no tienen derecho sobre Sofía. Tenemos derecho sobre lo que es nuestro. 500, 1,000 pesos corregidos». Sofía miró alrededor de la bodega, buscando alguna salida, alguna ventaja. Fue cuando notó algo extraño. Una de las cajas al fondo de la bodega estaba posicionada de forma diferente a las otras, como si hubiera sido movida recientemente. «El dinero está aquí», dijo ella súbitamente. Javier se volvió hacia ella interesado. «¿Dónde?» Sofía señaló la caja. «Allí. Mi madre lo escondió aquí, en el único lugar donde sabía que estaríamos seguras, donde mi abuela guardaba nuestras cosas cuando no teníamos dónde vivir». Era una mentira, pero Sofía esperaba que fuera lo suficientemente convincente para darle a ella y a Gabriel una oportunidad. Javier hizo un gesto a uno de sus hombres, que se dirigió hacia la caja. En el momento en que se agachó para abrirla, Gabriel se movió. Se lanzó sobre el hombre más cercano, derribándolo y tomando su arma. Sofía, actuando por instinto, corrió hacia Guadalupe y comenzó a desatar sus manos. La bodega explotó. En caos. Javier gritó órdenes. Disparos resonaron en el espacio confinado, y Sofía se tiró al suelo protegiendo a Guadalupe con su propio cuerpo. Gabriel luchaba con uno de 1906 los hombres, pero el otro ya había recuperado su arma y estaba apuntándole. Sofía no pensó. Tomó una llave inglesa que estaba en el suelo y se lanzó a la espalda del tirador, golpeándolo en la cabeza. El hombre cayó, pero Javier ya estaba apuntando su arma a Sofía. «¡Basta!», gritó él. «Todo el mundo al suelo, ahora». Sofía, Gabriel y Guadalupe se arrodillaron con las manos levantadas. Javier se acercó, con el rostro contorsionado de rabia. «¿Realmente creen que pueden engañarme? Llevo 40 años haciendo esto». «El dinero realmente está aquí», dijo Sofía tratando de ganar tiempo. «Pruébalo». Sofía se levantó despacio y se dirigió a la caja que había señalado.
Con el corazón latiendo desacompasadamente, la abrió. Dentro, para su sorpresa, había varios fajos de billetes envueltos en plástico, exactamente como se esperaría encontrar dinero escondido durante años. Javier se acercó, los ojos brillando, de codicia. Finalmente. Pero cuando se agachó para tomar el dinero, Sofía notó algo que él no había percibido. Los fajos estaban deteriorados, claramente falsos o sin valor. Su madre había sido más lista de lo que cualquiera había imaginado. «Eso no es dinero de verdad», dijo ella. Javier tomó uno de los fajos y lo examinó. Su expresión cambió de codicia a furia homicida. «Me engañaron». «No», dijo una voz nueva desde la entrada de la bodega. «Ella los engañó». Todos se volvieron. En la puerta había un hombre de traje, acompañado por varios policías armados. «Policía. Federal. Bajen las armas». Lo que siguió ocurrió muy rápido. Javier intentó usar a Sofía como escudo humano, pero Gabriel se interpuso entre ellos. Disparos resonaron en la bodega. Gritos, carreras. Cuando el polvo bajó, Javier y sus hombres estaban en el suelo, algunos muertos, otros heridos y esposados. Gabriel estaba caído, con sangre escurriendo del brazo, pero vivo. Gabriel. Sofía. Corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «Estoy bien», dijo él con voz débil. «Es solo un rasguño». El hombre de traje se acercó a ellos. «Agente federal Ramírez, ¿están seguros ahora?» «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Sofía. «Estamos siguiendo a Javier Vargas desde hace meses. Cuando interceptamos las llamadas para ustedes, supimos que algo estaba por suceder». Sofía miró a Guadalupe, que estaba siendo atendida por paramédicos, pero parecía bien. «¿Y el dinero? ¿El dinero verdadero?» El agente sonrió. Su madre fue más lista de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Devolvió el dinero a las autoridades hace años, anónimamente. Fue así como pudimos comenzar la investigación sobre el grupo de Javier. Sofía sintió una mezcla de alivio y orgullo. Su madre, al final, había hecho lo correcto. 3 semanas después, Sofía estaba en la mansión de Gabriel, ayudándolo a cambiar el vendaje del brazo. La herida estaba cicatrizando bien, y los médicos dijeron que no habría secuelas permanentes. Guadalupe había vuelto a casa, pero esta vez con un cuidador profesional que Gabriel había contratado. La abuela estaba más lúcida desde los eventos en la bodega, como si el shock hubiera temporalmente aclarado su mente. «¿Sabes?», dijo Sofía mientras ajustaba el vendaje. «Aún no hablamos sobre qué pasa ahora». Gabriel la atrajo más cerca, envolviéndola con el brazo bueno. «¿Qué quieres que pase? Quiero que dejemos de tener miedo. Del pasado, del futuro, de lo que la gente pensará sobre nuestra diferencia de edad. ¿Y qué más?». Sofía sonrió, la primera vez que sonreía verdaderamente desde que todo comenzara. «Quiero que termines la pintura de mi madre. Pero quiero que pintes una nueva también, una pintura mía, no como hija de la mujer que amaste, sino como la mujer que amas ahora». Gabriel la besó, un beso largo y suave que contenía todas las promesas que no necesitaban ser dichas en voz alta. «Respecto al trabajo», preguntó él, «¿pretendes continuar en la cafetería para siempre?» En realidad estaba pensando en estudiar. Arte, tal vez. Tengo un buen profesor en mente. ¿De verdad? ¿Y quién sería? Un hombre mayor, medio recluido, que colecciona obras rescatadas de naufragios. Parece interesante. ¿Crees que aceptaría enseñar a alguien tan terca como tú? Sofía rió, un sonido que llenó la mansión de una alegría que no conocía desde hacía décadas. Creo que sí. Especialmente si esa persona está dispuesta a pagar las clases con cenas caseras y compañía durante las noches solitarias. Gabriel se levantó y la condujo hasta el taller. Allí, el cuadro inacabado de Mariana seguía en el caballete, pero al lado había un nuevo lienzo en blanco. «¿Lista para tu primera clase?», preguntó él. Sofía tomó un pincel y lo sumergió en la pintura. «Siempre estuve lista. Solo estaba esperando encontrar al profesor correcto». Mientras trabajaban lado a lado en el taller, mezclando pinturas y creando algo nuevo y hermoso juntos, Sofía pensó en su madre. Mariana había pasado la vida huyendo,
escondiéndose, viviendo con miedo. Pero sus elecciones, por más dolorosas que fueran, habían llevado a Sofía hasta allí, hasta Gabriel, hasta una oportunidad de amor verdadero. ¿Crees que ella lo aprobaría?, preguntó Sofía, mirando el retrato inacabado de su madre. Gabriel dejó de pintar y siguió su mirada. Creo que estaría feliz de saber que encontraste a alguien que te ama por lo que eres, no por lo que representas del pasado de él. ¿Y tú? ¿Conseguiste hacer las paces con el pasado? Gabriel se acercó a ella, dejando el pincel a un lado. El pasado me trajo hasta ti. ¿Cómo puedo arrepentirme de algo que resultó en tanto amor? Sofía se levantó en la punta de los pies y lo besó, saboreando el gusto de nuevo comienzo, en los labios de él. 6 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Guadalupe, con la mente más clara gracias al nuevo tratamiento, caminó con Sofía hasta el altar. En la primera fila, donde debería estar la madre de la novia, estaba solo el retrato terminado de Mariana, finalmente en paz. Sofía usaba el collar de su madre, pero ahora representaba no un ancla que la ataba al pasado, sino un puente que conectaba quien había sido con quien estaba convirtiéndose. Durante la luna de miel en Florencia, mientras visitaban los talleres donde Gabriel había aprendido su oficio, Sofía finalmente encontró las palabras para expresar lo que sentía. ¿Sabes? ¿Qué es lo que más me impresiona de toda nuestra historia?, dijo ella mientras caminaban por las calles medievales de la ciudad. ¿Qué? Que comenzó contigo pagándome para cenar contigo y terminó conmigo ganando un marido, una carrera y una familia. Gabriel rió y la atrajo más cerca. La mejor inversión que hice en la vida, incluso costando 500,000 pesos imaginarios y casi matándonos, especialmente por eso. Las mejores cosas de la vida siempre cuestan más de lo que esperamos pagar. Sofía miró el anillo de boda en su dedo, simple pero perfecto, como todo en su nueva vida. ¿Crees que seremos felices para siempre? No sé sobre para siempre, dijo Gabriel, deteniéndose en medio de la calle para besarla, pero sé que seremos felices por tanto tiempo, como estemos dispuestos a luchar por ello. Y mientras el sol se ponía sobre Florencia, pintando el cielo con colores que rivalizaban con cualquier obra de arte, Sofía Mendoza Herrera supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No como la hija abandonada de una fugitiva, no como la nieta de una mujer perdida en su propia mente, sino como una mujer completa, amada y capaz de amar en retorno. El pasado había sido doloroso, lleno de secretos y mentiras, pero de él había nacido un presente radiante y un futuro lleno de posibilidades. Y eso, Sofía descubrió, era la definición más perfecta de amor que podría imaginar. Años después, cuando contaban su historia a los hijos, siempre terminaban de la misma forma. Y fue así como descubrimos que a veces es necesario perder todo lo que pensábamos conocer sobre nosotros mismos para encontrar quiénes realmente somos. Y que el amor verdadero vale cualquier riesgo, cualquier dolor, cualquier sacrificio. Porque al final Sofía había aprendido la lección más importante de todas, que familia no es solo cuestión de sangre, es cuestión de elección. Y ella había elegido a Gabriel, así como él la había elegido a ella. Y esa elección hecha todos los días era lo que transformaba a dos personas solitarias en un amor eterno.